bueno, como muchos de ellos conocéis, Antonio Pino, que es responsable del servicio técnico de Daikin, ¿vale? Pues bueno, si hay ciertas inquietudes, caras novedosas y bueno, hemos considerado oportuno que en estos meses que hay menos faena, pues dar una pequeña charla, ¿vale? Nada más, os dejo ya con él y bueno, si tenéis alguna pregunta, él, como sabéis, había asistido muchas veces a cursos con él, pues bueno, lo queremos hacer lo más dinámico posible, por lo tanto cualquier duda que os vaya surgiendo lo podemos ir mirando sobre la marcha, no hace falta esperar al final ni nada, ¿vale? Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, ante todo os agradezco mucho que hayáis venido a tanta gente. No sé si es, como dice José, una buena señal o es malo, pero vamos a intentar por lo menos que el tiempo que empleemos aquí se aproveche de la mejor manera posible. La charla que nos planteamos esta tarde está sobre todo demandada porque considero que hay un gran paso adelante que dar. Además va a ser en muy poco tiempo. Va a ser en poco tiempo y yo creo que el sector está muy decaído, un poco decepcionado porque lógicamente por las condiciones económicas que existen, y creo que es importante que nos planteemos qué posibilidades nos ofrece nuestra profesión. Lógicamente esas posibilidades no son posibilidades que nos van a caer del cielo, o sea que va a venir alguien y nos va a aducir y a partir de ahí pues vamos a hacer algo que hasta ahora no hacía, requería un esfuerzo por nuestra parte, pero sí que quiero esbozar unos detalles de en qué es lo que tenemos nosotros que dar un paso adelante. Y yo creo que si se aprovecha, podremos sacar unas conclusiones bastante, en primer lugar, bastante aprovechables de la charla y en segundo lugar nos pueden indicar un poco hacia dónde va el camino, ¿de acuerdo? El principio de todo esto, aunque parezca que hemos acabado una etapa de transición con la finalización de la utilización de los HCFC, viene dado por un reglamento del que posiblemente hayáis oído hablar o de un enunciado que seguramente os suene algo, habrá quien no le suene lógicamente, que se llama la Respuesta 20-20-20. La Respuesta 20-20-20, que sería un cuarteto, porque es para el año 2020, está estructurada sobre tres aspectos principales. El primero es reducir las emisiones de gases invernadero. Como sabéis, tuvimos una gran regulación dentro del sector con el Protocolo de Montreal sobre las sustancias que agotan la capa de ozono, pero posteriormente ha surgido otro protocolo que se llama el Protocolo de Kioto, que este protocolo no incide sobre las sustancias agotadoras de ozono, sino que incide sobre las sustancias que tienen un potencial de calentamiento global elevado. El potencial de calentamiento global es ese famoso llamado efecto invernadero. El problema que existe es que hemos hecho una transición hacia una sustancia que aun cuando no tienen potencial de destrucción de ozono, porque no contienen cloro en su composición, sí que tienen un potencial de calentamiento global elevado porque en su composición existe el flúor. Y el flúor, que es un elemento que le da estabilidad a ese tipo de sustancias, pues le da una vida larga y hace que, al ser sustancias que tardan mucho tiempo en destruirse, generan un potencial de calentamiento global elevado. Entonces, nosotros estamos afectados por ese aspecto. En primer lugar, por las emisiones de gases de efecto invernadero. En segundo lugar, que sería la barra central, hay otro aspecto que es el de ahorro del consumo de energía. Como sabéis, en los equipos de climatización, el factor del consumo de energía también aporta potencial de calentamiento global. De hecho, en un equipo de climatización posiblemente el consumo de energía sería, al final de su vida útil, ahora lo veremos en el TEWI, lo que más cantidad de emisiones equivalentes genera. ¿Por qué? Pues porque para la producción de energía calorífica hay que consumir combustibles. Desgraciadamente
el combustible que se utiliza normalmente genera emisiones de CO2, excepto en algunos países donde esas emisiones son muy reducidas por el tipo de energía que utilizan, como puede ser Francia. En los países que no tenemos una incidencia alta de producción por parte de energía nuclear o energía hidroeléctrica, por ejemplo, como sucede en otros países, casi toda la energía hay que producirla en base a la combustión de combustibles fósiles. Y por otra parte, hay un aspecto que es el promover energía renovable. De hecho, incluso ya se está planteando que para el año 2020 los edificios y construcciones nuevas sean autosuficientes. ¿Autosuficiente qué significa? Pues autosuficiente significa que tendrán que tener equipos de muy bajo consumo y tendrán que tener sus propios elementos de producción de energía. No sé, seguramente aquí está Pepe Agudo, que está por aquí el amigo, que ha participado recientemente en el Decathlon, no es Decathlon Solar, en el que se han dado los primeros pasos sobre viviendas autosuficientes energéticamente, o sea, producen su propia energía, ¿de acuerdo? Bueno, pues esos son los tres aspectos. Bien, ¿y esos aspectos en qué nos condicionan en nuestro trabajo? Pues vamos a verlo. En los equipos de climatización se produce, como os digo, un potencial de calentamiento global. Ese potencial de calentamiento global se suma al final de la vida útil de ese equipo en una cosa que se llama el TEWI. Son las iniciales de Total Equivalent Warming Impact. O sea, es el calentamiento global a lo largo de toda la vida del equipo. ¿Y eso por qué está determinado? Fijaros que en este círculo que se ve ahí, el potencial de calentamiento global directo de las emisiones de los productos que nosotros utilizamos como fluidos caloportadores o refrigerantes es solamente entre el 2 y el 3%. El 97-98% restante es el consumo de energía que tiene ese equipo a lo largo de su vida útil y también algunas ligeras emisiones que puede tener en la destrucción del equipo o en fugas que tenga a lo largo del tiempo. Fijaros, potencial de calentamiento global, ese es el que se le da a la sustancia que empleamos como refrigerante. Por ejemplo, en el 407 del orden de 1.700 unidades. ¿Eso qué significa? Que cuando nosotros hacemos una emisión de 1 kilo de 407C, estamos haciendo una emisión equivalente al de 1.700 kilos de CO2. Habéis visto que ahora se pone de moda mucho la publicidad de los coches, los gramos de emisiones de CO2 por kilómetro recorrido. De hecho, incluso hay una fiscalidad que va a afectar a esas emisiones. O sea, si tú tienes un coche que tiene unas emisiones reducidas, tu fiscalidad, el sellito, lo que se paga por el coche, se reduce. Pues aquí ocurre una cosa parecida. El potencial de calentamiento global es muy elevado y se va a penalizar a las sustancias que tengan un potencial de calentamiento global alto. De hecho, hay países donde la tasa ecológica del producto es más cara que lo que vale el producto en sí. O sea, tú vas a comprar 1 kilo de R134 que tiene un potencial de calentamiento global de 1.300 unidades y te cuesta más cara la tasa que el producto que compres. ¿De acuerdo? El segundo aspecto, L, fugas en kilogramos por año. ¿Qué es lo que pasa? Que casi todos los que estáis aquí o habréis certificado o habréis oído hablar que hay que certificarse para el manejo de sustancias fluoradas. ¿Por qué? Pues porque hacia donde nos llevan es hacia que este índice L sea lo más reducido posible. Ya se desarrolló un reglamento que era el famoso 1516 del 2007, en el que se establecían cómo había que efectuar las revisiones en los equipos en función de la carga que llevaban, etcétera, etcétera. Todo eso se ha recogido o se ha traspuesto a los reglamentos posteriores y sabemos que es obligatorio regularmente hacer revisiones sobre emisiones o sobre fugas de refrigerantes en los equipos y ahí se establecen una serie
de procedimientos que pueden ser indirectos, directos, etc. ¿De acuerdo? N es la vida operativa del sistema en años. Eso no tiene de momento cambio, es un factor fijo. Se estima en 15 años la vida operativa de los equipos. M, la carga de refrigerante. La carga de refrigerante va a tratar, y de hecho, ahora lo veréis, se ha reducido un montón en los equipos. ¿Por qué? Pues porque si yo reduzco la carga de refrigerante, en caso de que tenga un escape, esa incidencia será menor. ¿De acuerdo? El alfa de recuperación es el factor de recuperación y reciclaje entre 0 y 1. Bueno, ¿eso qué significa? Eso significa que nos van, de algún modo, a reconducir a que nos acostumbremos en las intervenciones que hagamos los equipos a hacer recuperación de la sustancia. Y eso implica que tenemos que saber cómo tenemos que tratar esa sustancia. Que todo lo que se saca de un circuito no se tiene que mandar a destruir o no se tiene, como yo he visto algunas veces en partes de trabajo, que es para matar a alguien, se tira el refrigerante y se carga de nuevo. Una locura. ¿Por qué? Pues porque estas sustancias en muchas ocasiones son muy fáciles de volverlas a utilizar. O sea, siempre no es necesario mandar a destruir el producto. Tened presente una cosa, que la mejor manera de no producir un residuo, o sea, de no tener que tratar un residuo, es no generarlo. Y de verdad os digo que en muchas ocasiones se generan residuos innecesariamente. Energía anual, o sea, la energía anual es la energía consumida por el sistema en kilovatios hora al año. Ahí, ¿quién incide? Ahí incide los fabricantes que fabricarán equipos más eficientes, y ahora veremos que cambia el tipo de medición de eficiencia energética, el etiquetado energético se cambia, la estructura y el diseño de los equipos se cambia para llegar a eso. ¿Para qué? Para conseguir equipos que sean más eficientes, que consigan la misma producción de energía con menos consumo de energía eléctrica. Por contra, aunque no lo parezca, también intervenimos nosotros. Yo alucino en colores cuando trabajo en un fabricante que tiene equipos de alta gama, normalmente son equipos que tienen un precio elevado, y alucino cuando hay gente que se compra un equipo magnífico y después se lo van al primer manta que pasa por la calle para que se lo instale, porque le cuesta 50 euros menos y no sabe que en el primer año se lo va a gastar en energía. Y ahora lo veremos en una presentación de un café Camolier, como si transcribimos un ciclo de compresión de vapor, se ve perfectamente que es que el usuario se gasta la pasta innecesariamente, se cree que se está ahorrando el dinero y lo que está es degradando su equipo y haciendo que en el día a día le consuma más energía. Y finalmente, la beta, que es la emisión de CO2 en kilogramos por kilovatio hora. En ese aspecto nosotros incidimos poco. ¿Por qué? Pues porque ahí lo que influye es cómo se genera la energía de accionamiento de esos equipos. En España, para que os hagáis una idea, la producción de un kilovatio hora, anda ahora mismo en el entorno de sobre 300 gramos de CO2 por kilovatio. Pero sí es un factor importante de cara a una energía nueva que nos viene, que es la aerotermia, porque como sabéis, si tenemos que reducir emisiones, si nosotros somos capaces con nuestros equipos, aprovechando la eficiencia que tiene la bomba de calor, de generar calor con una producción de CO2 inferior a la que se generaría con una combustión directa, en una reacción química exotérmica, como es una combustión, podremos disminuir esas emisiones de CO2 haciendo un cambio de equipo, o sea, sustituyendo una caldera por una bomba de calor, ¿de acuerdo? Y ahí sí que podemos nosotros, dentro de nuestro sector, estar implicados. ¿Cómo con el TWI se analiza qué aspectos pueden modificar al final la producción o el total de generación de CO2 en un equipo? Que aquí tenemos, os estoy comparando dos equipos, una consola de hace 10, 12 años aproximadamente, que funcionaba con R22, contra una consola de una generación más moderna que funciona con R410.
El GWP es el potencial de calentamiento global directo del producto. Como veis, el del 410 es más elevado incluso que el del R22. El 410, como sabéis, es una mezcla de dos compuestos, dos componentes, que son el R125 y el R32. El R32 tiene un potencial de calentamiento global bajo, inferior incluso al del R32, pero por el hecho de la clasificación tiene que incorporar otro componente, que es el R125, que sí que tiene un potencial de calentamiento global muy alto, y es el que hace que al final la unión de esos dos componentes dé ese potencial de calentamiento global elevado, ¿de acuerdo? Como veis, es de 1900. Sin embargo, en el tema de fuga, 8% de carga al año, también hay algo más, porque la carga del equipo de R410 llevaba un poco de más carga que de R22. El tiempo operativo sigue siendo el mismo, son 15 años de vida operativa del sistema. El alfa de recuperación sigue siendo 0,9, sin embargo, la energía consumida en kilovatios hora al año, veis que es mucho más reducida. ¿Eso qué significa? Que como yo consumo menos energía, al final toda esa generación de CO2 que era necesario para producir la energía eléctrica de accionamiento del equipo, la estoy ahorrando. Hemos pasado de equipo, o incluso no hemos pasado, hoy día podéis ir al mercado y podéis encontraros un equipo que consume para hacer la misma producción de energía casi el doble que otro, simplemente pues porque uno es un todo nada y posiblemente el otro sea un inverter, o uno es un inverter de primera generación y el otro es un inverter más desarrollado de segunda o de tercera generación, ¿de acuerdo? Y las emisiones de CO2 son las mismas porque están suministrándose energía del mismo punto. O sea, la red a la que están conectadas es la misma, luego la generación de kilogramos kilovatios es la misma. Aquí está la generación que veis ahí, es de 600 gramos de CO2 por kilovatio, porque esto está sacado de la N378 y no sé si está sacada en Alemania o en Bélgica, entonces es un poco alta. En España depende del sitio donde estemos, por ejemplo en Andalucía con centrales de ciclo combinado, que lo que utilizamos es metano o gas natural, ya os digo que está del orden de 300 gramos por kilovatio. Sin embargo, en España hay sitios donde utilizamos todavía carbón, como puede ser la zona de Asturias o León, la zona de Castilla-León, que centrales de carbón se generan del orden de 700, 800 gramos de CO2 por kilovatio, ¿de acuerdo? Pero sí que os digo que es importante, fijaros, simplemente la energía consumida, al final, ha conseguido que a lo largo de la vida útil del equipo, uno genere 23,8 toneladas y el otro solamente 14,6, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a ver qué nos espera, ¿de acuerdo? Aquí vamos a dar un saltito. ¿Cuál es el futuro de nuestro sector? Y cómo tendremos que adaptarnos a él, ¿de acuerdo? Lo primero que se ve es que en aislantes y en automoción, que son los sectores que más sustancias de este tipo consumen, aunque nosotros pensemos que donde más gas se gasta es en el sector de la refrigeración, donde más se consume este tipo de sustancias es en el sector de los aislantes y en el sector de la automoción, que son siempre los que pegan el bandazo. Y de hecho son los primeros que están empezando con la transición, ¿de acuerdo? Bien, ellos están empezando a eliminar la producción de HFC. Principalmente, ¿de qué modo? Pues están pasando a otro tipo de sustancias que se llaman los HFO, que son hidrooleofinas. Los HFO son sustancias que son también derivados del petróleo, pero tienen un potencial de calentamiento global más reducido. Lo que pasa es que tienen un ligero
no es muy elevado, una ligera capacidad de inflamabilidad, ¿de acuerdo? Pero tienen un potencial de calentamiento global mucho más bajo. El segundo paso que se está dando, que ese ya sí que nos afecta a nosotros, es la contención de fuga por dos aspectos: por la modificación de la estructura de los equipos y los métodos de trabajo, y por la certificación de las personas que estamos en el sector, ¿de acuerdo? De hecho, casi todos en los últimos 2 o 3 años, excepto los que tenían diferentes tipos de titulaciones que no lo han hecho necesario, hemos tenido que certificarnos para acceder a poder trabajar con esta sustancia, ¿eh? Hemos hecho el famoso certificado de gases fluorados. Por otra parte, también se modifica la arquitectura de los sistemas. La arquitectura de los sistemas, ¿cómo se modifica? Reduciendo la carga de refrigerante que van a tener los equipos. Y veréis que en muchos equipos vienen componentes o accesorios que antes eran desmontables y ahora son fijos. O sea, antes veíais que teníais posiblemente un presostato que era roscado y ahora el presostato viene soldado en el equipo. Eso es para tratar, en la medida de lo posible, de reducir emisiones. El siguiente paso: la utilización de sustancias con bajo potencial de calentamiento global o bajo GWP. ¿Eso qué significa? Significa, señores, que sintiéndonos mucho no hemos llegado al final con el 410, sino que la vida sigue y posiblemente nos cambien de refrigerante. De hecho, las legislaciones se están modificando, así que la cosa no ha acabado aquí. ¿Cuál es la nueva generación de refrigerantes? Pues como he dicho antes, la nueva generación de refrigerantes viene dada principalmente en el sector de la climatización por el R32, que es uno de los componentes del R410, y en el sector de la automoción por los HFO, y en el sector de aislamientos igual por los HFO, ¿de acuerdo? Eso en cuanto a la tendencia. ¿Por qué? Una cosa que se me ha olvidado. Hay otra cosa que también se va a potenciar. Se va a potenciar posiblemente el uso de refrigerantes naturales. Los refrigerantes naturales son los famosos 700. Son todos los que veis con el número 700, un R700 algo, esos son refrigerantes naturales. Llevan el 7 delante y el peso atómico es el número que va detrás. Así tenemos, pues, por ejemplo, el 717, que es el amoníaco, el 744, que es el CO2. O sea, son refrigerantes que no son compuestos, digamos, artificiales, sino que son refrigerantes naturales, ¿de acuerdo? ¿Eso qué va a implicar en nuestro trabajo? Pues que, por ejemplo, el que trabaje con CO2, que se prepare para trabajar con presiones de alta del orden de 100 kilos por centímetro cuadrado. O sea, que si ya nos parece una cosa exagerada trabajar con 30, 35 kilos de presión, pues sabemos que nos tenemos que preparar para trabajar con 100 kilos de presión y cosas así, ¿de acuerdo? Los refrigerantes tienen un problema. ¿Me puede encender la luz del centro? Y vamos a suspender un momento ahí. Yo lo voy a explicar en la pizarrilla. Que no sé si habréis visto este triángulo que hay aquí. Os cuento. Los refrigerantes, esto es un asunto que sale, voy a ponerlo un poquito más para acá para que lo veáis. Esto es un asunto que surge en la segunda década del siglo pasado. Hasta ese momento todo lo que se utilizaba como refrigerante es algo que eran sustancias que eran peligrosas, una de dos, o eran sustancias tóxicas o eran sustancias inflamables. Entonces, en la segunda década del siglo pasado, la General Motors tenía una división que fabricaba frigoríficos que se llamaba Frigidaire, que seguramente
alguno habrá oído alguna vez hablar de esa marca, de la marca Frigidaire. Normalmente el refrigerante que se utilizaba era un refrigerante que era enormemente tóxico, era el SO2, era un derivado del azufre, y había familias que por culpa de los escapes fallecían, igual que ahora de vez en cuando oímos, ha habido un accidente de monóxido de carbono y ha fallecido una familia con la combustión de una caldera o de un brasero. Pues eso ocurría con los escapes del refrigerante que utilizaban esos frigoríficos. Entonces, la verdad es que lo que era la producción frigorífica pues estaba confinada a fábricas y poco más, o sea, no había producción frigorífica doméstica, ni climatización, lógicamente. ¿Qué es lo que pasa? Que la General Motors, a través de su división de química, de la DuPont, le encarga a una persona que en ese momento estaba haciendo una investigación sobre la combustión de la gasolina y la utilización de plomo como antidetonante, para que haga un desarrollo de un refrigerante que sirva y que no sea peligroso. Y se desarrolla el R12. El R12, cualquiera de vosotros que se haya entretenido en leer lo que venía antes de la bombona, habrá visto que era un dicloro difluormetano. ¿Eso qué significa? Eso significa que era un derivado del metano. El metano es el gas natural, CH4, ¿vale? El metano es esto. Es un carbono y 4 hidrógenos. ¿Qué hace esta empresa para desarrollar un producto que sirva? Lógicamente el metano tiene un nivel de inflamabilidad muy alto. Entonces, lo que se hace es lo siguiente. Se quita el hidrógeno, que es el combustible, se le añade cloro, se quita hidrógeno y se le pone flúor. ¿Vale? Y esto es R12. Dicloro, difluor, metano, porque es un derivado del metano. ¿De acuerdo? Bien. Con posterioridad, en la siguiente década, esto sería un CFC, ¿vale? Como sabéis, actualmente prohibido, no se puede utilizar. En la siguiente década, ¿qué es lo que se hace? En la siguiente década se incorpora otro tipo de refrigerante que permite hacer otro tipo de aplicaciones en otros niveles de temperatura. Se utiliza más, por ejemplo, en el sector de la climatización, y de hecho favorece mucho en esa década el desarrollo de la climatización comercial, que es el R22. Cualquiera que haya leído en lo que viene en el envase del R22 habrá leído que ponía monoclorodifluormetano, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace? Pues lo que se hace es que se quita un poco de cloro, de hecho el ODP del R22 es menor que el del R12, y aquí se le deja un hidrógeno. ¿Por qué? Pues porque este hidrógeno no supone entrar en un límite de inflamabilidad que haga que sea peligroso. O sea, en esta curva que veis, en este triángulo que veis aquí, veis, aquí arriba está el hidrógeno, aquí está el cloro y aquí está el flúor. Y yo puedo moverme hacia un lado o hacia otro, y solamente hay una zona en la que el compuesto que yo he fabricado lo puedo utilizar en lo que nosotros llamamos un equipo de expansión directa. O sea, en un sitio que si hay una fuga, la gente no se envenena, o si hay una fuga no hay riesgo de que haya una explosión. O sea, que es un refrigerante de alta seguridad. Y eso supuso la revolución del sector. Eso supuso que se expandiera la refrigeración y la climatización a puntos que antes no eran posibles. Y así hemos estado viviendo felices y comiendo perdices muchos años. Pero desgraciadamente eso se ha acabado. ¿Por qué? Pues porque el siguiente paso que hay que dar, esto sería un H, porque ya hay un hidrógeno, CFC, un hidroclorofluorcarbono. El siguiente paso que hay que dar sería este, que sería un HFC, que es el que hemos dado ahora. Y de hecho, si mirásemos la composición del R410, veríamos que sería la composición de dos elementos, que uno es difluormetano y el otro es un pentafluormetano. ¿Eso qué significa? Que
ha alcanzado unos límites de inflamabilidad porque era un hidrógeno que nos lo han llevado a un sitio donde ya se hace una ligera combustión. Entonces hay que añadirle otro producto que es el R. Esto sería R32. Hemos pasado del R12 al R22 y del R22 al R32, ¿de acuerdo? Hay que incorporarle otro producto que es el R125, que es el que hace de bombero. ¿Para qué? Para que se pueda utilizar en un equipo de expansión directa, por ejemplo, que si aquí hay una fuga, pues los que estamos aquí no nos veamos afectados en ningún sentido, ni por su toxicidad, ni porque en caso de un incendio pueda propagar la llama. Entonces, ahora mismo, ¿qué es lo que sucede? Pues ahora mismo lo que sucede es que estos compuestos, particularmente, mientras más flúor tengan, más potencial de calentamiento global tienen, con lo cual los está limitando el famoso protocolo de Kioto, o lo están limitando las regulaciones de reducción de emisiones de CO2 equivalentes. Y por eso es por lo que tenemos que dar el siguiente cambio dentro de la utilización de estos compuestos, y que está ya aquí. Que no es que vaya a tardar, que está ya aquí. De hecho, abundando un poquito más, ¿sabéis por qué se llaman estos compuestos? ¿Cómo se llaman? ¿Por qué se llama el R22, R22 y el R32, R32? Y yo no sé qué era lo que fumaba o lo que bebía el que sacó esos nombres, pero esa clasificación la da ARRAE, que es un instituto que existe en Estados Unidos que estableció la clasificación de esos compuestos. Y además, ARRAE normalmente certifica si esos compuestos son aplicables a diferentes tipos de aplicaciones. El saber el por qué le pusieron el nombre no lo sé, pero hay una regla que se llama la famosa regla del 90 que te dice cuál es la composición de los compuestos y que os puede servir para saber en un momento determinado si estáis trabajando con un CFC, con un HCFC o con un HFC. Y se llama la famosa suma del 90. O sea, tú tienes, por ejemplo, R12 y le sumas 90 y te daría 2, 9 y 1, 10. ¿Eso qué significa? Pues eso significa que tiene un carbono, 0 hidrógeno y 2 flúor. Si coges R22 y le sumas el 90, que te daría 112, te dice que tiene 2 flúor. El último número siempre son los flúor, ¿vale? 2, 9 y 2, 11, y una te da un hidrógeno y un carbono. Si es un carbono, es un derivado del metano. Si son 2 carbonos, pues sería un derivado del etano. Por ejemplo, el R125, que lo hemos nombrado antes, sería algo así como esto. Serían 2 carbonos y ahora 5 flúor. Tiene solo un hidrógeno y todo lo demás flúor. Por eso este hace de bombero. Este tira para acá. Mientras el R32 tira para arriba, el R125 tira para acá. ¿De acuerdo? Si, por ejemplo, uso R125, y le sumo 90, 5, 1 y 2, 11, 1 y 1, 2. Me dice 2 carbonos, 1 y 2, un hidrógeno y 5 flúor. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Vale? Bien. Pues, apaga la luz. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Nos hemos certificado en España con el 795-2010, que recoge el 842-2006 y el 1005-2009, ¿de acuerdo? El 1005-2009, a su vez, lo que hizo fue recoger el 2037-2000,
que fue el primer famoso reglamento que tuvimos sobre compuestos que utilizaban cloro en su composición. Siguiente paso. ¿Qué es lo que tenemos para trabajar? Pues lo que tenemos para trabajar es lo que veis ahí. Lo que veis ahí más los refrigerantes naturales. Perdón, los refrigerantes naturales están aquí, más la hidroolefina, que las tenemos allí abajo. Hemos estado utilizando refrigerantes puros, que los tenemos allí arriba, el R12, el R22, por ejemplo el R134A, en mezcla, por ejemplo el R410A, los R407, y el problema que tienen es que el potencial de calentamiento global, que es esta IR que veis, es muy alta. Entonces, ¿dónde están los refrigerantes que tienen potencial de calentamiento global bajo? Pues normalmente ya los veis en los refrigerantes naturales y algunos compuestos, algunas sustancias, como puede ser por ejemplo el R32, que tiene solo 650, el R124 que tiene 480, lo que pasa es que no lo podemos utilizar porque tiene cloro, y para ustedes contar el 152, que también se pensó en utilizar en automoción, que tiene solo 140. ¿Por qué? Pues porque si os fijáis tienen la I de inflamabilidad, en algunos casos la AP de alta presión, y eso pues nos limita un poco. Las clasificaciones que se han hecho, que las veis allí, hay ultra bajo potencial de calentamiento, que sería un GWP inferior a 30, 100, 300, 1000. Por ejemplo, el R134 desaparece de la automoción porque su potencial de calentamiento global son 1300 unidades. O sea que ese es su final dentro del sector de la automoción. De hecho, tampoco quiero explayarme mucho, pero sí hay una cosa que me llama la atención. Fijaros el etiquetado que viene en los equipos que utilizan los hidrofluorolefinas. Y es que en el etiquetado se ve un señor que hay aquí que tiene como una medalla, como esa medalla que, ¿acordáis aquel mago que hacía Pachán y se sacaba una medalla así muy grande? Pues eso es que es obligatorio que el manejo de esos equipos se haga por personal certificado. Como os dije, había un condicionamiento que es ese triángulo que vemos ahí, donde nos decía que solamente había una zona óptima de uso de los refrigerantes que teníamos. Si tiramos para arriba los convertimos en inflamables, si tiramos hacia la izquierda los convertimos en tóxicos, y si tiramos hacia la derecha le damos un potencial de calentamiento global alto. O si queremos decirlo de otra manera, si tiramos a la izquierda incumplimos el protocolo de Montreal, y si tiramos a la derecha incumplimos el protocolo de Kioto. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ARRAE, fijaros, ya dando pie a que se puedan utilizar otro tipo de sustancias, ha creado una escala nueva, que es la A2L y la B2L. La B2L os sonará a lo mejor un poco más, porque es algo más antigua, porque se metió para impulsar el uso del amoníaco, por su toxicidad. Y la A2L se ha implementado recientemente para promover el uso de sustancias que tienen un ligero incremento de la inflamabilidad, ¿vale?